Hola y bienvenidos a este último video en donde vamos a hablar sobre un tema que cada vez es importante, que es la ética en el uso de los datos. En un mundo donde los datos son una parte fundamental de la toma de decisiones, es esencial que comprendamos las implicaciones de las éticas de cómo recopilamos y usamos los datos y los compartimos. A lo largo de este video vamos a entender un poco qué significa usar los datos de una manera ética y por qué es tan crucial en la sociedad actual. Primero que todo, entendamos entonces qué es la ética en el uso de los datos. La ética en el uso de los datos se va a referir a la práctica de gestionar los datos de una manera responsable, asegurando que se respeten los derechos de las personas y se minimicen los riesgos potenciales. Los datos, especialmente cuando son personales, pueden tener un gran poder, pero también pueden ser fácilmente mal utilizados. Es nuestra responsabilidad como profesionales y como sociedad asegurarnos de que se usen de una manera justa y transparente, protegiendo la privacidad, la autonomía y bienestar de las personas. Existen varios principios éticos claves que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con los datos. Está la privacidad. Este es un primer principio fundamental porque es la protección de la privacidad. Los datos personales deben ser tratados en el máximo respeto y solo deben ser recolectados, almacenados y procesados cuando sea absolutamente necesario. Las personas deben tener control sobre qué datos se recopilan sobre ellas y cómo se usan. La transparencia en cómo se manejan los datos es esencial para ganar la confianza de los usuarios. El segundo sería el consentimiento informado. Las personas deben saber qué datos se están recopilando y tener la oportunidad de dar su consentimiento explícito antes de que se haga. Este consentimiento debe ser claro, comprensible, no algo que se dé por hecho o que se recopile sin el conocimiento adecuado del usuario. El tercero sería la transparencia y explicabilidad. Las organizaciones que recopilan y procesan datos deben ser transparentes sobre sus prácticas. Los algoritmos utilizados para analizar los datos deben ser explicables. Las personas deben entender cómo y por qué se están tomando las decisiones basadas en esos datos. Esto es especialmente importante cuando se usan algoritmos para tareas críticas como la evaluación de crédito o las decisiones judiciales. El cuarto sería la equidad, que es vital asegurarse de qué es el uso de los datos, que no haya causar una discriminación. A veces los algoritmos y los modelos de datos pueden perpetuar sesgos existentes y puede resultar en malas decisiones o decisiones injustas. El quinto sería la seguridad. Los datos deben ser protegidos de accesos no autorizados o ataques cibernéticos. Las brechas de seguridad no solamente ponen en riesgo la privacidad de la persona, sino que también pueden tener consecuencias graves para las personas afectadas. Es fundamental usar prácticas de seguridad robustas para proteger los datos durante su almacenamiento y transmisión. Existen varios problemas éticos que podemos encontrar al trabajar con datos. Algunos de los más comunes va a incluir el uso indebido de los datos personales. Muchas veces los datos son recopilados con un propósito específico, pero luego se usan para fines diferentes o incluso se venden a terceros sin el consentimiento adecuado. Y este tipo de prácticas va en contra de los derechos de los individuos y puede causarles daño. También está la discriminación algorítmica, que a medida que los algoritmos y modelos machine learning se usan más, es importante vigilar cómo pueden reflejar o incluso amplificar sesgos. Por ejemplo, en la contratación de los algoritmos de selección de candidatos pueden tener sesgos que favorezcan a ciertos grupos sobre otros sin intención explícita, pero de una manera sistemática. También está la falta de transparencia. Si las empresas o instituciones no son claras sobre cómo usan los datos, pueden generar desconfianza. Los usuarios deben poder entender cómo se recopilan, se procesan y almacenan estos datos, así como los riesgos asociados con su uso. También están los impactos negativos de la sociedad. El uso de los datos sin considerar las implicaciones sociales y culturales puede llegar a impactos negativos. Por ejemplo, el uso de datos en predicciones de comportamiento de contextos como seguridad o el sistema judicial puede afectar negativamente a ciertos grupos. Para evitar que estos problemas éticos es importante seguir algunas buenas prácticas, como cumplir con la legislación y regulaciones, asegurarse de que los datos se gestionen de acuerdo con las leyes y normativas locales e internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, que es el GDPR.
Revisar también y mitigar sesgos, que es evaluar constantemente los modelos de datos y algoritmos para identificar, mitigar y cualquier sesgo que pueda afectar en los resultados. También implementar una política de privacidad clara. Las organizaciones deben tener políticas claras sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos y asegurarse de que los usuarios las comprendan. También está educación y capacidad continua. Eso es esencial, que las personas que trabajan con datos estén bien informadas sobre los principios éticos y legales que guían en el manejo de la información. Ya hasta aquí llegamos a este breve resumen en el video y quiero resumir que la ética en el uso de los datos no solamente es una cuestión de cumplir con leyes o regulaciones, sino que también es respetar los derechos y la dignidad de las personas. Al trabajar con datos es fundamental actuar con transparencia, responsabilidad y equidad. Seguir estos principios va a podernos asegurar de que los datos se usen para el beneficio de todos y no causar daño. Muchísimas gracias por acompañarme a ver este video.